vamos a referirnos a características de paladar y las características psicológicas del tejido de la mucosa bucal que recubre la cara igual de la mujer. Es importante señalar que la mucosa bucal está constituido por epitelio y tejido conectivo, llamado también lámina propia o cresta. A nivel del paladar, el epitelio es un epitelio polistrático plano queratinizado, inclusive tiene una capa de ortoqueratina, que es una queratina madura, una queratina dura, que le confiere pues, características de protección, de resistencia a diferentes fuerzas que pueden ejercerse a nivel de resistencia. Pero también la queratina le confiere características de función de barrera, una barrera inmunológica. No permite la difusión de diferentes elementos químicos, toxinas, enzimas, etcétera, que pueden generarse a nivel de la superficie paladar. Y esto ocurre en el paladar duro, tanto en la parte de las rugosidades, inclusive presentan un tejido fibroconectivo. Inclusive la mucosa tiene gran cantidad de fibras colágenas que le dan pues esa resistencia característica a la mucosa palatina. Además, la mucosa palatina, por estas características, tiene una mayor capacidad de adaptación a las fuerzas que podrían ser exageradas a nivel de la superficie del paladar. De tal manera que esta capacidad adaptativa elevada hace de que cuando existen fuerzas que superan la capacidad de homeostática, pues inclusive se genera una hiperkeratosis y que inclusive se hiperplasia o también se engrosan las fibras colágenas, confiriéndole mayor capacidad de resistencia, mayor protección. A diferencia de la mucosa que está a nivel de la cara lingual de la mandíbula, que es también una mucosa constituida por un epitelio de poliesqueleto plano, pero no queratinizado, y además es delgado. Entonces quiere decir que al no tener queratina, esa función de defensa, esa función de resistencia a la fricción está disminuida o está anulada. Y tampoco no hay una función de barrera. Además, el tejido conectivo a ese nivel es un tejido conectivo laxo, completamente vascularizado. Entonces, cualquier elemento que incide sobre esa superficie o cualquier elemento que se introduce por difusión va a generar una respuesta inflamatoria casi inmediata. Entonces, son las diferencias importantes que debemos tener en cuenta nosotros cuando estamos en el paladar o cuando estamos en esas zonas de la cara visual de la mandíbula. Esto es importante conocer para poder nosotros vincularlo con las características clínicas. ¿Se escuchó, chicos? ¿Piero? Se escuchó algo bajo, no sé si llegó a escuchar lo que ¿Se escuchó lo que dijo el doctor Adrián Malman? Jóvenes. Se escucha un poco bajo, doctor, pero sí. Creo que cuando usted deja todo encendido, doctor, ahí es cuando se empieza a crecer el audio. Pero no se escuchó lo que dijo el doctor Adrián. Se escuchó, pero se escuchó un poco entrecortado. Entrecortado, ¿sí? Ya, bueno. El doctor Adrián acá nos comentaba de que la diferencia bastante notoria que hay entre la mucosa que hay en la mandíbula y la mucosa del maxilar superior. ¿Alguien puede rescatar algo importante de lo que dijo? Una de las mayores diferencias que hay entre la mucosa masticatoria de la mandíbula y la mucosa masticatoria del maxilar superior. A ver, chicos, voy a preguntar. Dante. ¿Está presente Dante? Sí, doctor. Dime. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Qué diferencia más o menos dijo el doctor? Una diferencia importante para nosotros los que hacemos rehabilitación en cuanto a la histología del maxilar superior y la mandíbula. No lo puedo escuchar muy bien, doctor, pero me parece que es la
la mayor resistencia en el maxilar de la mucosa. Ya, sí, pero ¿por qué esa mayor resistencia? ¿Qué tiene la mucosa palatina, ¿sí?, que no la tiene la mandíbula? Una mayor queratinización. Así es una mucosa, un epitelio, ¿no?, poliestratificado plano queratinizado. Y el hecho de que sea queratinizado, fíjese, nos permite colocar conectores que se apoyen en esta zona. Ven ustedes en este paciente, no sé si ustedes pueden ver, a ver, voy a ampliar. Miren acá. ¿Ven ustedes la huella? ¿Se ve como una huella? ¿Lo pueden observar, Sí. chicos? Miren Sí, acá. sabe. Ya, esa huella, ¿saben por qué es? Es porque la prótesis, el conector mayor en el maxilar superior, el técnico en el yeso le hace un surco acá en el yeso. Entonces, cuando la prótesis la confecciona, esto se clava, por decirlo así, en la mucosa, dejando esta huella. Y miren que gracias a que el tejido queratinizado del paladar permite que el conector mayor se clave aquí. ¿Y para qué se hace eso? Ustedes dirán, pero ¿por qué hacen que el conector mayor se clave? ¿Saben para qué? Para que no se meta la comida, para que selle bien. Si el conector mayor está separado de la mucosa, ahí se mete la comida. Y es muy incómodo para el paciente. Por eso es que el laboratorio que hace un pequeño surco mínimo, ¿no?, para que el conector mayor, la base metálica, selle esta zona. Pero eso funciona por el tipo de mucosa queratinizada que encontramos acá, cosa que no hay en esta zona. Si nosotros hiciéramos eso acá, le haríamos unas llagas terribles, lastimaríamos la mucosa. Por eso que hacer una prótesis extremo libre en el inferior es más complicado. El paciente demora mucho a veces en adaptarse. Es un dolor de cabeza hacer una prótesis mucodento soportada en el maxilar inferior. Por eso más de una vez les he dicho en la clase, en la medida que ustedes puedan salvar una muelita de juicio acá y evitar el extremo libre, solo para colocar un apoyo estaríamos ganando muchísimo, ¿ya? Entonces, hay que estudiar, ¿no?, el tipo de mucosa, las diferentes mucosas que se encuentran en la maxila y en la mandíbula, porque ese es de hecho que es pregunta de examen. Entonces, hemos visto que uno de los mayores errores que se cometen cuando se hacen prótesis, sobre todo las de, ¿cómo le llaman esto? Whiplash, ¿sí? Se preocupan más por la retención y no por el soporte. No, mírenme, cuántas prótesis, mira, cuántas Whiplash. Ninguna de ellas tiene apoyos. ¿Y se puede hacer? Sí, se puede hacer. Así como le han colocado acá un gancho que probablemente no retiene nada, que está todo desadaptado, le podrían colocar un apoyo, un alambrecito que se apoye en la cara oclusal. ¿Para qué? Para evitar el problema de que sea la mucosa quien soporte toda la carga masticatoria, ¿no? Entonces, hay que siempre, cuando diseñamos, así sea una prótesis de Whiplash, se tiene que diseñar pensando en el soporte. Y acá tenemos, por ejemplo, esas famosas prótesis flexibles. Miren, las prótesis flexibles difícilmente tienen apoyos. Tienen apoyos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser flexible, pues abrazan al diente pilar, estos se doblan, se generan fuerzas indeseadas y terminan por lastimar a los dientes pilares y a la mucosa que interviene en el soporte. Entonces, vamos a ver en dónde se ubican los apoyos. Vamos a ver en dónde se ubican estos apoyos. Dice, los apoyos se ubican en descansos preparados en la cara oclusal de los dientes. Estas preparaciones pueden